Buenos días, compañero, doctor Aranguren. Somos el grupo que vamos a exponer el tema número 10 relacionado con la psiquiatría forense. Les habla el licenciado Fran Zambrano, estará luego Estefany Rujano, Moglis Cabeza, María Pérez, Ana Peñaranda y José Carrero. Con respecto a la psiquiatría forense, es una rama de la psiquiatría que ayuda a las personas con trastornos mentales que son un riesgo para el público. Si nosotros vemos que es una rama de la psiquiatría y tenemos a los psiquiatras, pues hay un psiquiatra que hace una especialización en esta materia para evaluar y tratar a los delincuentes en las prisiones, los hospitales de seguridad y los miembros de la comunidad con trastornos mentales. También investiga la correlación entre los trastornos mentales y los comportamientos delictivos y trabaja con organismos de justicia penal. Los psiquiatras forenses trabajan junto con la policía, el servicio de libertad condicional, los tribunales y las prisiones. Muy importante el trabajo que desarrollan los psiquiatras forenses porque es donde está el delito y se estudia la conducta criminal del individuo. Entonces, tiene que haber no solo la parte psiquiátrica, sino la parte también que la relaciona al derecho, a lo legal, para ver cómo esas conductas han hecho cometer delitos y crímenes en los que ha caído el individuo. En psicología, la conducta humana refleja todo lo que hacemos, decimos y pensamos e indica esencialmente una acción. El psiquiatra forense va hasta el fondo, desde que nace el criminal hasta el momento que comete el crimen. Pero anterior a eso también su formación desde el hogar, con quién ha vivido, qué ha hecho. Por eso es muy importante también ver el temperamento, que es la manera básica como un individuo se enfrenta y reacciona ante una situación determinada. Cómo el individuo, al estar bajo presión, es capaz de sacar dentro de sí todo lo que tiene acumulado y cometer un crimen. Ahí hay una formación del pensamiento, que es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente relacionadas con otras. También se define como las ideas formadas por la mente. Vuelvo y tocamos el tema de que el psiquiatra forense viene analizando temperamentos, pensamientos, todo eso que viene con la persona que ya ha cometido un crimen o con cualquier detenido que esté en investigaciones y por qué ha llegado hasta allí. La afectividad es la capacidad de reacción emocional que tenemos ante los estímulos internos o externos que se expresan a través del comportamiento emocional, manifestándose en un conjunto de emociones y sentimientos. Cuando tenemos el caso de, lamentablemente, un suicidio, a veces las personas tienen sus sentimientos por el piso y se menosprecian ellos mismos para cometer tal acción. Como también vemos una persona que por afectividad y por defensa a otra sea capaz de cometer cualquier tipo de delito o crimen. El psiquiatra forense viene haciendo un análisis de todos estos comportamientos que el individuo puede haber desembocado en una serie de acciones en la cual ha caído. A continuación, mi compañera Estefany Rujano. Buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es Estefany Rujano y para darle continuidad al tema 10 referente a la psiquiatría forense, vamos a empezar hablando sobre las emociones. Las emociones se pueden definir como un estado de alteración afectiva que va originado normalmente por una situación que amenaza, frustra o excita al sujeto y que se manifiesta somáticamente por cambios glandulares y de la musculatura lisa, también por alteraciones conductuales y naturalmente por todos aquellos cambios neurofisiológicos y endocrinos considerables. Un ejemplo de esto puede ser la risa y el llanto, un gesto de cariño, bien sea un abrazo o un beso, el susto, la agitación o el pánico, la angustia e incluso la ansiedad, pero sin llegar a estados patológicos. Por otra parte, encontramos las pasiones, las cuales son definidas como un estado afectivo intenso,
estable y duradero, que va orientado hacia un objetivo exclusivo, susceptible de transformar la propia percepción del mundo. Para Ferrater Mora, en 1998, expresa que la pasión se puede considerar como todo afecto intenso y permanente, hasta el punto de dominar tanto la razón como la voluntad. Un ejemplo de la pasión puede ser el patriotismo, el honor, el amor pasional, la envidia, el rencor e incluso el odio. De este modo podemos afirmar que cuando un sentimiento surge de forma imprevista en la vida psíquica, produce una emoción que suele ir acompañada de una expresión somática. Y por el contrario, cuando se vuelve intenso y potente, en que modula en forma profunda y duradera nuestra afectividad y orienta de cierto modo en un sentido nuestra vida psíquica interna y la actividad externa, esta produce una pasión. Por otra parte, los instintos son pautas o comportamientos que buscan la satisfacción de las propias necesidades, bien sea como el hambre, el sueño o el sexo. Es decir, se basa en todos aquellos esquemas aprendidos por la interacción continua entre el individuo y el ambiente. Según Freud, el humano posee de manera innata dos tipos de instintos. Uno de ellos es el instinto de vida, que no es más el de crear, mantener en vida y obtener alegría y placer, el cual está vinculado al significado de la libido, que es decir, a la principal fuente en el hombre de energía creativa y positiva. Por otra parte, el instinto de muerte, que hace referencia a destruir, matar y revivir las experiencias, bien sea de tristeza o dolor, además de la necesidad de morir, lo que está ligado al significado de destruir, es decir, es una fuente de energía destructiva y negativa. En cuanto al entendimiento, se trata de la capacidad que tiene la mente de una persona para discernir cómo se relacionan entre sí las partes formativas o aspectos de un asunto e integrarlos. Es decir, es aquel apartado que permite a la persona ponerse en contacto con el mundo como realidad, captando su estructura y llevando a cabo un significado del mismo. La memoria es la función que tiene la mente de captar y retener, o de recordar y rememorar, según sea el caso. Es decir, se distinguen dos tipos de funciones: la denominada función de fijación, que es aquella que se encarga de captar y retener, y la función de evocación, que es la que se encarga de recordar o rememorar, según las cuales se diferencian tres tipos de memoria. La memoria inmediata, que es aquella que versa sobre lo pasado pocos segundos antes. ¿Cómo se puede explorar esta memoria? Se puede explorar solicitando al paciente que repita 5 o 6 números que le indiquemos, primero de mayor a menor y después a la inversa. Y seguidamente le indicamos que intente retenerlos para repetirlos cuando se los volvamos a preguntar, lo que debemos hacer a los 5 o 10 minutos. Por otra parte, tenemos la memoria reciente, que es la capacidad de recordar lo captado desde minutos hasta horas antes. ¿Cómo podemos explorarla? Se explora preguntando cosas del pasado reciente, como del día de ayer, con preguntas básicas como: ¿qué comió usted ayer? ¿A qué horas más o menos se acostó? ¿Qué vestía? ¿Qué ha desayunado esta mañana? ¿O qué cenó ayer? Estas dos memorias forman lo que se conoce como la función de fijación, es decir, la de captar y retener. Por otra parte, tenemos la memoria remota, que es la capacidad de recordar hechos antiguos. Esta forma la función de evocación, que es lo que genera recordar o rememorar. Para su exploración, debemos hacer preguntas del tipo, como el tipo dónde nació, dónde estudió, la fecha de nacimiento suya, o las de su hijo o su pareja, según sea el caso. De esta forma, a modo de sugerencia, se ha de tener en cuenta que, aparte de los diferentes procesos patológicos que puedan afectar a la memoria, la ansiedad puede dificultar la memoria inmediata y reciente, lo cual puede suceder durante la exploración. De ahí la necesidad de evitar que la persona explorada se ponga nerviosa, ya que
De este modo, pues intenta crear un ambiente de confianza, invitarle a un descanso o entre otros. Buenos días para todos, mi nombre es Mowgli Chávez y vengo a darle continuidad al tema número 10. Comenzaremos hablando sobre lo que es la voluntad. La voluntad es una palabra que viene del latín voluntatem y significa querer, desear o tener la voluntad de. Podemos definir la voluntad como la capacidad o facultad de los seres humanos que le permite gobernar sus actos, decidir con libertad y optar por un tipo de comportamiento determinado. La voluntad es el poder de elección con la ayuda de la conciencia. La voluntad es la potencia del ser humano que le mueve a hacer o no hacer una cosa. También definiremos lo que es la inteligencia. Podemos decir que la inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, incluyendo también la capacidad de lógica, comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. En cuanto a la educación, podemos decir que es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Entonces la educación también es un proceso mediante el cual al individuo se le suministran herramientas y conocimientos esenciales para ponerlos en práctica en la vida cotidiana. Los hábitos. Un hábito podemos decir que es una conducta llevada a cabo con regularidad, es decir, repetida en el tiempo, que es aprendida y que requiere de poco o ningún compromiso racional. En cuanto al concepto de valores, podemos decir que la palabra valores viene del latín valere, lo que significa ser fuerte. Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona y la destacan. A la vez le impulsa a actuar de una u otra manera porque forma parte de sus creencias, determina su conducta y expresa sus intereses y sentimientos. Existen valores éticos como la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la justicia, la libertad. Existen valores morales como la bondad, la generosidad, la amistad, la compasión, el compromiso. Existen valores personales, socioculturales, familiares, espirituales, materiales, organizacionales, ambientales. En cuanto al concepto de personalidad, podemos decir que es el conjunto de características, rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y la diferencian de las demás. El concepto engloba el patrón de comportamientos, actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona. En cuanto al carácter, podemos decir que la palabra carácter es de origen griego, carácter a través del latín character y significa el que graba. Entonces lo podríamos definir como el conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia o la manera de pensar y actuar de una persona, o podría ser también una colectividad, y por lo que se distingue los demás. Muchas gracias. Buenas noches. Para dar continuidad a la exposición sobre la psiquiatría forense, mi nombre es María Moraima Pérez Mora, perteneciente a la sección de San Juan de Colón del Estado Táchira. En este momento les vengo a hablar sobre la libertad de querer y el problema del libre albedrío. En modo alguno creo en el libre albedrío en sentido filosófico. Todo el mundo actúa no solo bajo compulsión externa, sino también de acuerdo a una necesidad interna. Lo que Schopenhauer decía: un hombre puede hacer lo que desee, pero no puede desear lo que quiera. Ha sido para mí una verdadera inspiración desde mi juventud, un consuelo constante frente a las dificultades de mi vida, tanto como la de otros. Ha sido una fuente incalculable de tolerancia. Esto lo decía Albert Einstein. Perdón. La definición del libre albedrío que voy a usar es la capacidad de poder hacer otra cosa. Se le llama en filosofía la definición contrafactual. Para la mayoría de autores, una voluntad libre implica también
Uno, que hablamos de un poder racional, es decir, que el sujeto usa la razón para valorar un curso de acción y decide racionalmente. Si alguien decide sin razones, se supone que no es una elección libre. Habitualmente se acepta que los animales no tienen libre albedrío porque no son racionales. Y dos, una voluntad libre implica control. Si las cosas ocurren por razones sobre las que yo no tengo control, no son mis actos y no se me puede pedir responsabilidad. El libre albedrío está muy unido a la responsabilidad moral. De hecho, existe otra definición de libre albedrío que dice que el libre albedrío es el poder que tiene un agente moral por el que se le puede considerar digno de alabanza o castigo, es decir, responsable moralmente. Los sistemas judiciales de todos los países del mundo se basan en la creencia en el libre albedrío. Se considera que la persona que ha actuado mal o ha cometido un delito podía haber hecho otra cosa y por lo tanto es responsable de sus acciones. Continuando con el tema sobre la alineación, tenemos un término que es alineado, utilizado en otras épocas para referirse al enfermo psicótico. Su nombre deriva de que se considera que el paciente se ha hecho extraño a sí mismo. Para la medicina, designa la alineación mental como una patología psiquiátrica o trastorno intelectual tanto temporal o accidental como permanente. En cuanto a la psicología, se trata de un estado mental que se caracteriza por una pérdida del sentimiento de la propia identidad. Esto es de la autoconciencia o autorreferencialidad, pues la identidad o ego sería la facultad de considerarse uno ajeno del mundo o de la realidad en sentido absoluto. En cuanto al psicoanálisis, la alineación no presupone necesariamente una patología mental. Puede ocurrir tanto en sujetos aparentemente sanos como en personas afectadas por una patología mental. La mayoría de los individuos puede llegar a un estado de alineación mental bajo ciertas condiciones extremas, a diferencia de la psicosis en la cual el individuo sustituye la realidad por un delirio. En el estado de alineación, el individuo sustituye la realidad vivida por el discurso de otro. Continuando sobre las enfermedades mentales o trastornos mentales, son afecciones que impactan el pensamiento, los sentimientos, el estado de ánimo y comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderas. Pueden afectar la capacidad de relacionarse con los demás y funcionar cada día. Un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general, va asociado a angustia o discapacidad funcional en otras áreas importantes. Hay muchos tipos diferentes de trastornos mentales. También se denominan problemas de salud mental, aunque este último término es más amplio y abarca los trastornos mentales, las discapacidades psicosociales, estados mentales asociados a una angustia considerable, la discapacidad funcional o riesgo de conductas autolesivas. Por último, voy a hablar sobre la clasificación de las enfermedades mentales. Como primera tenemos los trastornos de ansiedad. Son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. Existen diferentes tipos de trastorno de ansiedad, como es la ansiedad generalizada. Las personas con este trastorno se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo y la familia. El trastorno de pánico, que las personas con este trastorno de pánico sufren de ataques de pánico. Estos son repentinos y repetidos momentos de miedo intenso sin haber algún peligro aparente. Y las fobias, que son las personas que tienen un miedo intenso o algo que representa poco o ningún peligro real. Su miedo puede ser por arañas, por volar, por ir a lugares concurridos o estar en situaciones sociales conocidas como ansiedad social. Tenemos el trastorno de pánico o ataques de pánico, que son un tipo de trastorno de ansiedad, el cual causa ataques de pánico, que son sensaciones repentinas de terror, sin un peligro aparente, como dije anteriormente, y puede causar síntomas físicos como latidos rápidos del corazón, dolor en el pecho, dificultad para respirar, debilidad, mareos, transpiración, calor, escalofríos. Tenemos también el trastorno obsesivo compulsivo, que es un trastorno o una afección mental que consiste en presentar pensamientos, obsesiones y rituales compulsiones una y otra vez. Estos interfieren con la vida, pero no pueden controlarlos ni detenerlos. Por otra parte, tenemos la depresión, que es una enfermedad clínica severa. Es más que sentirse triste por algunos días. Los síntomas pueden incluir
sentirse triste o vacío, pérdida de interés en sus actividades favoritas, aumento o pérdida del apetito, no pueden dormir, sentirse muy cansado, sentirse sin esperanzas, irritables, ansiosos, con dolores de cabeza, ideas de muerte o suicidio, ¿sí? Tenemos el trastorno bipolar, que es una enfermedad maníaco-depresiva. Es una afección del estado de ánimo que puede provocar cambios de ánimo intensos. En ocasiones puede sentirse extremadamente animado, eufórico, irritable o con energía. Esto se conoce como episodio maníaco. En otras ocasiones puede sentirse deprimido, triste, indiferente o desesperanzado. Y esto se le llama episodio depresivo. Puede tener síntomas maníacos y depresivos a la vez, también conocido como episodios mixtos. Existen tipos de trastornos bipolares, como es el tipo 1, bipolar tipo 1, que incluye episodios maníacos que duran al menos 7 días. El trastorno bipolar tipo 2 se define por episodios depresivos, pero en lugar de grandes episodios maníacos se presentan episodios hipomaníacos. La hipomanía es una versión menos grave de la manía. Y el trastorno ciclotímico o ciclotimia también presenta síntomas hipomaníacos y depresivos, pero no son tan intensos o duraderos como los episodios hipomaníacos o depresivos. Tenemos también los trastornos del estado de ánimo, que es cuando algunas personas se sienten tristes o irritables de vez en cuando y cuando pueden decir que están de mal humor. Los trastornos del estado de ánimo son diferentes porque afectan a diario el estado emocional de la persona. Aproximadamente una de cada 10 personas mayores de 18 años tiene este tipo de trastorno. Tenemos los trastornos de la personalidad, que son un grupo de enfermedades mentales que involucran un patrón a largo plazo de pensamientos y comportamientos que no son saludables y resultan inflexibles. Esta conducta provoca problemas serios en las relaciones y en el trabajo. Las personas con trastornos de la personalidad tienen dificultades para lidiar con el estrés y los problemas cotidianos. Tenemos también el trastorno de estrés postraumático, que es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Este episodio puede poner en peligro la vida, como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico o una agresión sexual. Pero a veces el evento no es necesariamente peligroso. Por ejemplo, la muerte repentina e inesperada de un ser querido también puede causar estrés postraumático. Y los trastornos psicóticos o psicosis son trastornos mentales graves que causan ideas y percepciones anormales. Las personas con psicosis pierden el contacto con la realidad. Dos de los síntomas principales son los delirios y las alucinaciones. Por último, tenemos la esquizofrenia, que es una enfermedad cerebral grave. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Ana Peñaranda. Para darle continuidad al tema, el psiquiatra forense analiza el comportamiento de una persona al momento de realizar los actos que se le imputan. Él evalúa las funciones mentales superiores con el fin de ver su condición para poder darse cuenta si tiene algo alterado a causa de algún trastorno permanente. Determina que haya sufrido algún evento, ¿sí?, que deban ser tratados de alguna forma con el fin de darse cuenta si existe algún trastorno mental. En varias causas, esto afecta la capacidad legal para ejercitar los derechos y sus obligaciones como tal. La responsabilidad está fundamentada en la imputabilidad y de la culpabilidad. Es responsable solo quien tiene capacidad para sufrir las consecuencias del acto delictivo, y este será el sujeto imputable y pues culpable. La culpabilidad pues tiene dos formas, ¿sí? El dolo, que es la intención de cometer la acción típica prohibida por la ley, es decir, es la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud. Y la culpa, que significa que es el resultado, sea el producto de un acto humano voluntario que pueda ser referido a tal actividad como a su causa, y además que haya actuado con medios contrarios al derecho. Muchísimas gracias. Buen día, profesor y compañeros.
Con ustedes José Carrero. En esta oportunidad voy a darle continuidad al tema número 10, comenzando con la inimputabilidad. Es el conjunto de condiciones físicas y psíquicas de madurez y salud mental que legalmente son necesarias en una persona para que se les puedan ser atribuidos los actos antijurídicos que ésta ha realizado y como consecuencia tenga la capacidad para ser responsable penalmente. Entonces, un individuo es imputable siempre que pueda probarse que actuó en plena conciencia y alcance de sus actos, así como de las consecuencias de los mismos. Por otra parte, el sujeto primero tiene que ser imputable para luego ser culpable. No puede haber culpabilidad sin antes no es imputable. Esto se refiere, entre otras cosas, al tema de la prelación lógica de los elementos del delito. Ante el juicio de reproche, la capacidad es el requisito sine qua non para establecer la relación jurídica entre el sujeto y el acto. Se trata de la actitud del sujeto para ser destinatario de la norma. No obstante, la norma sustantiva penal no utiliza el término imputabilidad, por cuanto solo analiza las causas que excluyen o atenúan la responsabilidad penal, abocándose a su definición negativa, es decir, se limita a analizar las causas de inimputabilidad y de atenuación de la misma. Si se parte de la premisa que la imputabilidad es un concepto que tiene una base biológica y psicológica, como se ha planteado hasta ahora, la participación del psicólogo forense en el proceso de administración de justicia queda claro. No obstante, aun cuando es indispensable que el psicólogo forense posea conocimientos acerca de la imputabilidad, es aún más necesario que al momento de determinarla lo haga desde una perspectiva psicológica. En consecuencia, lo importante entonces sería que durante la evaluación psicológica forense se diera respuesta a las preguntas de si el imputado al momento de cometer el hecho delictivo cumplía o no los requisitos psicológicos para poder aplicársele la pena. Es decir, si al momento de cometer el hecho delictivo el sujeto poseía la inteligencia y la comprensión de sus actos y si el sujeto poseía la libertad de su voluntad. De lo anterior, se puede concluir que la inimputabilidad requiere que al momento de cometerse el hecho delictivo, la persona, además de presentar una enfermedad mental y estar relacionada con el hecho, también tenga afectada alguna de las condiciones precitadas: conciencia, inteligencia y voluntad. Continuando con la prudencia, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Ahora, la negligencia es la falta de diligencia y diligencia comprende cuidado, celo, solicitud, desvelo en la ejecución de alguna cosa o función. De tal manera que la negligencia es la omisión más o menos voluntaria, pero siempre consciente, de la diligencia. La negligencia es básicamente el no hacer, el dejar de hacer algo debido. La negligencia médica es el incumplimiento de los principios de la profesión. Lo que se debe hacer no se hace, o sabiendo que no se debe hacer, aún lo hace. La pericia es la habilidad para resolver con acierto, facilidad y rapidez algo que entraña cierta dificultad. La impericia es la falta total o parcial de conocimientos técnicos, experiencia o habilidad, ineptitud para el desempeño profesional. Y cabe destacar también la imprudencia, es la falta de prudencia, es la negligencia consciente del discernimiento, del buen juicio,
de la cautela, de la circunspección, presión y la precaución. Y por último, el peritaje médico psiquiátrico. Es el acto médico legal en la psiquiatría forense cuya finalidad es pronunciarse sobre la existencia o no de una enfermedad mental en un momento dado en la vida de un sujeto y si guarda o no relación en la ejecución de un hecho punible o bien a su capacidad o incapacidad para el libre ejercicio de sus derechos civiles. El papel del médico en materia de delitos inimputables por incapacidad mental. La psiquiatría forense es la rama encargada para realizar el examen mental para determinar el grado de imputabilidad de todo sujeto a quien, dentro del juicio civil o penal, se le presuma afectado de enfermedad o anomalía psíquica. El peritaje de psiquiatría forense en la determinación de la imputabilidad pasa concretamente por 3 momentos. Número 1. Determinar la presencia de un trastorno mental, su entidad, significancia, evolución y, en su caso, pronóstico. Número 2. Analizar cómo dicho trastorno altera la capacidad de comprender lo injusto del hecho, capacidad cognitiva. Número 3. Poner en relación de causalidad el trastorno con el déficit de capacidades asociados y la conducta delictiva en cuestión. Capacidad de controlar o dirigir su conducta es la capacidad volitiva. Por tanto, el informe psiquiátrico forense, dictamen o peritaje se define como un documento en el que se recogen todas las exploraciones, las consideraciones y conclusiones médico-legales que pueden ser defendidas en los tribunales de justicia. Los objetivos del peritaje psiquiátrico: el perito, sin importar si es designado por el juez o por las partes, debe tener claro cuál es el objetivo de su dictamen, que puede resumirse en los siguientes puntos. Número 1. Demostrar la existencia o no de un trastorno mental o del comportamiento. Número 2. Relacionar la existencia o no de un trastorno con las condiciones generales o capacidades del peritado para querer entender y obrar en un presupuesto delictivo en el área penal o para precisar si es capaz psíquicamente para desempeñar un cargo, disolver o contraer una vinculación contractual en el área civil, o bien para aclarar la capacidad para desempeñar un trabajo o considerar la enfermedad mental como secuela de un trabajo realizado en el ámbito laboral. Número 3. Dejar claro las consecuencias jurídicas de la enfermedad. Y número 4. Cualquier otro cargo hecho por el juzgador y relacionado con la enfermedad mental. Es todo. Gracias por su atención.